en esta mañana de hoy, porque he notado, ¿verdad?, que muchas veces las personas tienen una confusión, se confunden con estos términos de lo que es la individualidad, lo que es la unicidad individual y lo que es el rayo de la mónada. Y mi interés es que al final de la charla, pues, por lo menos los que están aquí hoy presentes puedan tener un concepto, ¿verdad?, más claro de lo que significan estas tres cosas y cómo las tres son diferentes. Yo he sacado el material para esta charla del libro de Taimi, El hombre, Dios y el universo, para aquellos que, ¿verdad?, que quieran estudiar el libro. Se encuentran muchas cosas interesantes ahí. Más bien vamos a ejercitar la mente superior en el día de hoy, en la mañana de hoy, la abstracta. Vamos a tratar de ver las cosas desde un nivel un poquito más arriba. Pues nos dice Taimi que es necesario para el aspirante, y cuando dice aspirante, todo lo que estamos aquí presentes nos podemos conceptuar como aspirantes al sendero, porque cuando estamos aquí es porque ya nos hemos cuestionado muchas cosas, ya no nos llaman la atención muchas cosas del mundo exterior, muchas de las conductas que presenta el hombre promedio, ¿verdad? Y que sigue viviendo conforme a su presente, ¿verdad?, su realidad. Pero aquellas personas que ya están inconformes, o sea, que se sienten inconformes, que se cuestionan, y por qué esto y por qué aquello, pues se dan a una búsqueda. Y esa búsqueda lo convierte, ¿verdad?, como en un aspirante al sendero, porque ellos intuyen que detrás de todas las cosas tiene que haber una respuesta, o sea, tiene que haber algo detrás de las cosas. Y pues por eso es que cuando en las cosas teosóficas, en los conocimientos estos de las ciencias ocultas y demás, pues siempre se le llama aspirante a los que están en esta búsqueda. Como le estaba diciendo, que nos dice Taimi que es necesario para el aspirante el estudio cuidadoso de las doctrinas ocultas que se refieren a los tres atributos del alma humana que forman el título de esta conferencia. A menos que sus ideas respecto de ellas sean claras y bien definidas, sus esfuerzos en la tarea de dominar su naturaleza inferior corren el riesgo de extraviarse y llevar a una pérdida de tiempo y energía. El aspirante debe saber qué es posible y qué no lo es, y cómo lo que es posible puede ser alcanzado. Por eso es que un conocimiento confiable concerniente a la naturaleza y destino del alma humana solo puede encontrarse en el ocultismo
o en doctrinas que se basan en el ocultismo. Uno a veces vacila en emplear la palabra ocultismo para esta sabiduría, reunida y acumulada a través de las edades por una larga sucesión de místicos y ocultistas y preservada completa y sin deteriorar por métodos infalibles que no necesitamos discutir aquí. Pero ahora bien, ¿y qué es el verdadero ocultismo? Taimni lo define como la ciencia sagrada del conocimiento real y trascendente de las supremas verdades de la naturaleza y de la práctica del más puro altruismo y espiritualidad. Eso es lo que es el verdadero ocultismo, que nada tiene que ver con el pseudo-ocultismo, con el que se lo confunde. Y cuando decimos pseudo-ocultismo, nos estamos refiriendo a la hechicería, al vudú, a la telepatía, a la lectura del pensamiento, espiritismo, magia negra y toda la lóbrega atmósfera que rodea a estos hechos. Pero antes de profundizar más en este interesantísimo tema traído en la mañana de hoy, convendría explicar previamente en forma breve y general qué se entiende por individualidad, por unicidad individual y por el rayo de la mónada, tal como se los entiende en el ocultismo. Nos dice Taimni que la individualidad puede considerarse como aquel centro del alma humana que actúa como foco indestructible a través del cual trabajan la mente y la conciencia, y en el cual las potencialidades que oculta se convierten gradualmente en poderes activos. Ese eterno centro de conciencia en torno al cual la mónada gira y evoluciona, siempre cambiando, siempre creciendo, se llama su individualidad. Siempre permanece la misma y sin embargo nunca permanece la misma. Y eso lo vamos a ver más adelante. Él define la unicidad individual como esa naturaleza fundamental en cada mónada que define permanentemente su expresión y evolución en la manifestación y que la distingue de la expresión y manifestación de las demás mónadas. Voy a repetirlo de nuevo. Esa naturaleza fundamental en cada mónada que define permanentemente su expresión y evolución en la manifestación. O sea, una vez la mónada se manifiesta y empieza su recorrido, ¿verdad?, por el largo peregrinaje por todos los reinos y continúa su evolución y desarrollo de la conciencia, pues en el punto donde se encuentre dentro de su recorrido, ese es el punto de manifestación. Y siempre los recorridos de cada mónada pues son diferentes, son únicos, son inherentes a la mónada.
en la forma como asimila sus lecciones y como va desarrollando su conciencia, pues es única, o sea, es individual, aunque en esencia es una con la realidad en esencia, pero sin perder su unicidad, esa unicidad individual, que no tiene que ver con la individualidad. La individualidad es otra cosa. Ya lo vamos a ver más adelante. Como todas las mónadas, en su esencia, son de la misma naturaleza que la realidad, lo que distinga a una mónada de otra mónada solo podrán ser sus modos de expresarse o manifestación y los diferentes caminos seguidos para el desarrollo de su conciencia y de sus poderes. Cada alma deberá desarrollarse de acuerdo con la ley de su propio ser y habrá de expresar el patrón de su naturaleza eterna en términos de tiempo y espacio. La tremenda naturaleza de este patrón eterno, oculto en el seno de cada mónada, puede ser juzgada por el hecho de que cada mónada está destinada a convertirse en un lobo solar con el transcurso de su incesante desarrollo y a continuación aún más allá de su propio desarrollo en los inimaginables dominios de los planos cósmicos. O sea, que cuando dice que está destinada a convertirse en un lobo solar, no está queriendo decir que esa es la meta, eso es lo máximo y ya de ahí en adelante no hay nada. No. Aún en un lobo solar y aún más allá. Porque el lobo solar está también evolucionando. Es una mónada con un alto desarrollo, ¿verdad? Espiritual y de conciencia. Y la evolución sigue y sigue escalando otros planos de la conciencia que nosotros desconocemos. Ya no se trata de los planos que nosotros conocemos, ¿verdad?, dentro del sistema solar, sino que son ya planos cósmicos. Si bien todas las mónadas son individualmente únicas, aún se puede decir algo más acerca de ellas, y es que se ha encontrado que pueden clasificarse en 7 grupos de acuerdo a sus modos de expresión y a los diferentes caminos seguidos para el desarrollo de su conciencia y poderes. En otras palabras, puede decirse que pertenecen a 7 tipos, mostrando las mónadas pertenecientes a cada uno de ellos ciertas características comunes en las etapas inferiores del desarrollo y desempeñando papeles similares en el drama de la manifestación cuando ellas hayan alcanzado un estado superior. Estos 7 tipos o agrupamientos en los cuales todas las mónadas están distribuidas a pesar de su unicidad individual, o sea, a pesar del punto en la evolución en donde se encuentran, son llamados rayos. Cada uno de estos 7 grupos o rayos al que cada mónada pertenece es el que determina su carácter en el sentido más amplio del término y la naturaleza del papel que habrá de desempeñar
en el drama de la manifestación durante el largo y casi interminable transcurrir de su desenvolvimiento espiritual. O sea que cuando las mónadas deciden envolverse en el largo recorrido de la evolución y de la manifestación y a través de todos los reinos, lo hace por uno de estos 7 rayos, por temperamento. Y cada uno tiene sus características. Y siempre será así, aunque al final de camino todos alcancemos la realidad una y tengamos que perfeccionarnos en las cualidades y características de los demás rayos, pero siempre con la tónica de nuestro rayo, por el que vinimos. Sí. Pero entonces ese tallo permanece a través de las encarnaciones, el mismo. A través de todo, desde que se manifiesta. Cuando se manifiesta lo hace por uno de esos 7 rayos. Y su evolución como esencia elemental, como mineral, vegetal, animal, y entra al reino humano, y cuando trasciende el reino humano, siempre consume, porque es inherente a la mónada. La unicidad individual y el rayo son inherentes a la mónada. Lo que no es inherente a la mónada es la individualidad. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, me pueden interrumpir en confianza. También hay que hacer notar que el rayo es una característica de la mónada eterna y no de la individualidad. No de la individualidad temporaria ni de la personalidad, si bien puede llegar a reflejarse en estas expresiones de la mónada, y solo cuando la personalidad y la individualidad se han purificado lo suficientemente y se subordinan a la mónada y comienzan a expresarla, es que puede considerarse que su rayo encuentra real expresión en los planos inferiores. O sea que al comienzo de evolución en el reino humano, las primeras etapas de la evolución, ¿verdad? Es imposible saber por qué rayo viene, ¿verdad? ¿Por qué rayo viene? Y sabía que sale el refrán, porque el rayo vuelve aquí. Y ni aún alcanzado una mediana evolución, ¿verdad? Promedio, de lo que se dice el hombre civilizado, y ni aún un poco más allá de la evolución promedio, todavía no se puede saber, a menos que un ser superior, ¿verdad? Una persona clarividente que pueda entender por qué rayo venimos. Pero no es hasta ya bastante avanzado en la evolución y cuando se convierte en un discípulo de un maestro y empieza a recibir las primeras iniciaciones, entonces cuando se hacen discípulos de un maestro, ahí es que se le empiezan a dar los misterios mayores. Los misterios mayores no se le dan al común de la humanidad. Mientras nosotros estemos acá todavía, ¿verdad?, trabajando y con
conducta, nuestro carácter, con nuestro calma y todas esas cosas, lo que se nos da y se nos vino a dar ahora en esta quinta raza raíz, pues el conocimiento de los misterios menores. Todo lo que nosotros estudiamos aquí, estos son los misterios menores, que antes se daban nada más que en las antiguas escuelas de misterio, porque la humanidad no estaba preparada todavía para digerir estas cosas, ¿verdad? Pero ya ha evolucionado bastante y la meta de la quinta raza es el desarrollo de la mente, tanto inferior como superior. Pues ya estamos más preparados para poder entender estas cosas. Por eso fue que estos dos grandes maestros, ¿verdad?, a nivel interno fundaron la Sociedad Teosófica y sacaron de las antiguas escuelas de misterio estos misterios menores y los trajeron para la humanidad, para aquellas personas que están en esa búsqueda, que están preparados para entender esto, pues entonces puedan beneficiarse, ¿verdad?, de estos conocimientos. Son 7 rayos. Están al mismo nivel los 7 rayos y qué es lo que indica cada rayo. Los 7 rayos se dan con la manifestación, o sea, todo, cuando se manifiesta un universo y Tiny le llama universo, por ejemplo, una galaxia que se compone de muchos sistemas solares. Y entonces, cada sistema solar, todo lo que se manifiesta por uno de esos 7 temperamentos. Son 7 temperamentos. Sí. Por eso es que nosotros en la humanidad, ¿verdad?, presente, vemos personas que tienen diferentes inclinaciones. A unos les gusta el arte, a otros les gusta la ciencia, a otros les gusta todo lo que es administrativo, y así. O sea, el rayo entonces se manifiesta en la personalidad. Sí, tiene tendencia, sí, siempre predomina la tónica por el rayo que viene. Pero que en ciertos puntos de la evolución, como hay que perfeccionar también todas las cualidades y características de los otros rayos para poder alcanzar, es que así a mí se me afecta mucho la cosa. Para poder alcanzar un grado de perfección, tiene que ser perfección de todo, o sea, dominarlo todo, pero siempre con la tónica de su rayo. Dice, lo mismo puede decirse de la unicidad individual. La unicidad individual, como el rayo, es también un atributo de la mónada y no de la individualidad. Y cuando decimos individualidad, nos estamos refiriendo a almas budimanas, que es nuestro ser superior, nuestros cuerpos más sutiles, ni de la personalidad. Estas últimas son expresiones temporarias de la mónada, que se necesitan en las etapas primeras de la evolución y que se desechan en las etapas superiores.
En las primeras etapas hay tanto de carácter general que aprender que la especialización de funciones y facultades no es posible. La expresión de la mónada, de acuerdo con su unicidad individual, ay Dios mío, se me afecta mucho la cuerda vocal. La expresión de la mónada, de acuerdo con su unicidad individual, está constantemente cambiando en el dominio del tiempo y del espacio. Solo hay dos cosas que no cambian dentro de este cambio constante. Una es el centro a través del cual tiene lugar esta expresión y que siempre permanece separado de los demás centros y que es autoexistente o indestructible. La otra cosa que tampoco cambia es el eterno patrón, que es la base de la unicidad individual y que determina la naturaleza y el rumbo en el tiempo y en el espacio de este desarrollo eterno. O sea, el centro es la unicidad individual y el patrón es el rayo. Vemos así que una mónada es un centro de conciencia pura o realidad a través del cual su unicidad individual se manifiesta en una serie de expresiones siempre cambiantes y en desarrollo. Su individualidad puede ser considerada, por eso, como una de las expresiones de su unicidad individual en un punto particular del tiempo y del espacio. O sea, ¿cuándo es que se da la individualidad? Cuando entramos en el reino humano. Ahí es cuando único se da la individualidad. Y entonces se puede expresar a través de esa individualidad por un tiempo, ¿verdad? Mientras permanezca en ese reino. Una vez se trasciende el reino humano, pues ya no le hace falta expresarse a través de la individualidad ni de la personalidad, porque ya las trascendió. De esta manera llegamos ahora al tema de la unicidad individual, de su naturaleza, de su origen en lo absoluto y de la presencia de la unicidad individual de todas las mónadas en un estado integrado y de perfecta armonía en lo absoluto. Como ya se indicó, la individualidad de una mónada se va atenuando gradualmente a medida que la conciencia va retornando hacia su centro y se hace ideal en lo absoluto. De este modo, puede considerarse que las mónadas están presentes en lo absoluto en una condición ideal, no diferenciada, que hace posible para un número infinito de mónadas el estar eternamente emergiendo de lo absoluto, involucrarse en la manifestación y sumirse otra vez en la misma condición de no diferenciación de lo absoluto, después de haber atravesado el proceso de desarrollo. Después de toda la evolución, ¿verdad?, dentro del reino humano,
que se alcanza esa realidad una, esa unión con el todo, después de haber atravesado por todo ese proceso de desarrollo, se une con el todo para después manifestarse nuevamente, pero de una forma más elevada, o sea, que ya se trasciende los reinos a nivel físico, ¿verdad? De la evolución. Trasciende esos reinos. Lo hace a un estado mayor de conciencia. Entonces, ahora voy a utilizar esa frase de Jesús que dice: mi Padre y yo somos uno. Él lo ve entonces, que Jesús es Dios. Ahí se está. Se logró bailar. exacto. Trascendió el reino humano. Y entró al reino superhumano, como le llamaban en la antigüedad en Grecia, el reino de los dioses. Y es verdad, porque todos somos dioses encadenados todavía a la rueda de nacimiento y muerte, ¿verdad? Y a la evolución. Pero una vez trascendamos eso, entramos a otros niveles. Todo el proceso de manifestación puede de este modo ser visto como siendo un ciclo eterno del uno convirtiéndose en los muchos y los muchos diviniendo en uno. Y entonces traje ese diagrama del círculo, ¿verdad? Con los rayos. Se encuentran en el mismo libro de Taino. Dice, como nos dice Taino, empecemos esta investigación considerando en primer término la relación entre el uno y los muchos. Un aspecto interesante de esta relación es la coexistencia de la unidad y la multiplicidad en diversas etapas, tales como la siguiente. Fíjense que ahí coexiste la unidad y la multiplicidad. Luz del cable. El No cable. te vayas a caer. En las primeras etapas vemos que un centro de conciencia representado por un radio, por uno de esos radios, está en el dominio de lo múltiple y de la separatividad. A medida que se aproxima al centro, simultáneamente se estará aproximando a todas las demás unidades de conciencia representadas por los radios. Y ya en el centro significa no solo con el centro, sino con todas las otras unidades de conciencia. En el centro, la multiplicidad da lugar a la unidad. El círculo es la manifestación, ¿verdad?, del sistema solar o de la galaxia, donde hemos venido, ¿verdad?, X número de mónadas a hacer ese recorrido, esa peregrinación de todo, todo tiene que ver con la evolución. Y entonces, cuando se termina la energía, el poder puesto por esa
grande inteligencia, ¿verdad? En el caso en el sistema solar, pues del globo solar llega al máximo de su poder para cuando se manifestó y la formación de su sistema solar, porque todo tiene un principio y un final, aunque duremos montones y montones de años. Al final, cuando se recoge, cuando se produce el pralaya, en sánscrito le llaman pralaya, reposo, que todo se recoge en el uno, esperando después a otra manifestación. Pues lo hacen todas las mónadas que intervinieron en esa manifestación. Al final del Manvantara se recogen en el uno. Por eso una flechita hacia afuera, que es la manifestación, y de regreso hacia adentro. En segundo lugar, la segunda etapa de coexistencia se ve en la existencia simultánea de la unidad y la multiplicidad en el centro. En esta etapa vemos a la unidad como una culminación o fin de la multiplicidad. En esta etapa, puedo decir, vemos a la unidad no como una culminación o fin de la multiplicidad, sino como una superunidad que incluye también a la multiplicidad. Cuando tiene un fin, un sistema solar, ¿verdad? Una galaxia llega ya a su fin. Y eso hasta los científicos lo dicen, que nuevamente estrellas, sistemas solares desaparecen y aparecen otros. Cuando llega a su fin, para el número de años programado, ¿verdad? Por el globo, por el globo de un sistema solar, en este caso, estamos hablando de nuestro sistema solar, pues se recoge, todo se recoge. El que haya llegado. Si esta monada estaba en su recorrido, pues, en el reino vegetal, pues en el punto donde se quedó, se recoge. Cuando se vuelva a manifestar, continúa la evolución. Hay todavía una tercera clase de unidad que trasciende a la segunda etapa, y esta es la unidad última, en la que todas las mónadas, con sus unicidades individuales, llegan a sumirse en un estado integrado. En dicho estado, ellas no existen como entidades separadas, del mismo modo que el infinito número de vibraciones individuales únicas, con sus longitudes de ondas características o específicas en el espectro visible, quedan emergidas en la luz blanca, no existiendo en ella como entidades separadas. Cuando nosotros tenemos una luz blanca y la pasamos por un prisma, ¿qué sucede? Que se difracta, ¿verdad? Y entonces produce un espectro que, si ponemos una pantalla al otro extremo, ahí se van a ver reflejados muchos colores. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es esto? ¿De dónde salieron estos colores? Si la luz es blanca. Pues así mismo sucede.
recoge infrarrayas, es tal la unión que no hay diferenciación, no se puede apreciar diferenciación. Pero cuando se manifiesta, entonces hay diferenciación. Y también Tiny nos dice que si le ponemos un prisma invertido al otro lado, que recoja las luces, las ondas vibratorias, nuevamente que pasen por el prisma, entonces al otro lado está la luz blanca. Dice, si el rayo inicial es de luz proveniente del sol, entonces hay un espectro invisible que se extiende a ambos lados del espectro visible y que se llaman infrarrojo y ultravioleta. Pero que es manifestado, o sea, se detectan por la vibración, porque los colores son en largo de onda. En la naturaleza, eso será lo mismo cuando se presenta el arcoíris. Sí, la luz blanca del sol se filtra. ¿A través de qué pasa? Una pregunta que se manifieste colores. Los colores, pues como hace la base de la nube, ¿verdad? Del agua, y pasa a través y que funciona como si fuera un prisma y la difracta la onda vibratoria. Dice, ahora bien, volvamos a referirnos al diagrama anterior, o sea, al del círculo y los rayos. Vemos en él a un número limitado de radios saliendo de un centro y separados entre sí. El número de radios que simbolizan las mónadas es limitado, porque el número de mónadas, si bien es muy grande, es también limitado, o sea, por grande que sea, cuando un logos se manifiesta y delimita su conciencia, ¿verdad? Y para aquella magnitud de lo que va a ser su sistema solar, a él le encargan un número de mónadas. Él es una mónada, un desarrollo que nosotros decimos pues de logo para poder entender esto. A él se le encarga un número de mónadas que van a empezar su evolución y a otras a continuar su evolución, porque a lo mejor empezaron su evolución en otros sistemas solares, en su sistema solar. A él le encargan X número de mónadas. Y él a su vez se las encarga entre los 7 logos planetarios. Porque en el sistema solar hay 7 esquemas de evolución que llevan el nombre de planeta físico, 7 esquemas evolutivos. Y están regidos por un logo planetario. Los logos planetarios son discípulos del logo solar. Ellos son los que están ahí inmediatamente debajo del logo solar. El más evolucionado del sistema solar es el logo solar. Porque él es el que viene, ¿verdad? Con el plan. En una charla más, en otro momento, él está como
evoluciona ahí en su sistema solar, por más alto que sea el grado adquirido de evolución, no puede pasar ese ambiente. No puede pasar eso. Las personas pueden, sí, esos seres que sumamente evolucionados pueden entender algunas cosas de allá, de fuera de ese anillo, a través de la conciencia del lobo, ¿ves? Porque tienen esa habilidad de unir su conciencia con la conciencia del lobo cuando quieran. Y hasta donde puedan, de acuerdo a su evolución, entender muchas cosas de fuera de ese anillo. Pero que los lípicas funcionan en la galaxia. Ustedes saben que nosotros, los sistemas solares, pertenecen a una galaxia y eso lo dicen los científicos. Los astrónomos, todo eso, y ellos han visto que hay una galaxia con un número de sistemas solares y que tienen un movimiento, ¿verdad? En lo que ellos han notado es, los científicos, que los sistemas solares se mueven como si hubiese un centro. Ellos han estado tratando de encontrar ese centro, porque los sistemas solares, el centro es el Sol, los planetas se giran alrededor del Sol en una forma armoniosa, ¿verdad? Y así mismo sucede con los sistemas solares en la galaxia, como si hubiese un centro. Lo hay, pero lo que pasa es que no está manifestado. Es un globo cósmico y manifestado. Y manifestado porque es que los niveles son tan elevados que solamente aquellos seres, ¿verdad? De mucha evolución en que pueden ver. Pero definitivamente que sí. Y hay unos centros que le llaman centros Laya. Todo tiene su centro Laya, los planetas, los soles. Y o sea que evolución no es ahí al garete. Por eso que ustedes ven que los planetas, pues, todos tienen sus centros Laya. Los soles tienen sus centros Laya. La galaxia tiene sus centros. Y todo es en espiral. Alrededor de ese centro. Pero de eso le voy a hablar más adelante con otra conferencia. Y el lobo no se pasa, el anillo no se pasa, pero tampoco se entra. Ajá. No, excepto los lípicas. Excepto. Los lípicas sí, porque ellos tienen que bregar. Imagínense si los lípicas son seres tan evolucionados. Que ellos tienen que ver con calma, de todo de lo que se manifiesta dentro de esa galaxia. Así que imagínense. El número de radios que simbolizan las mónadas es limitado, porque el número de mónadas, si bien es muy grande, es también limitado. Pues únicamente un número limitado de mónadas puede aparecer en un sistema manifestado, y aún el universo, en sus aspectos cósmicos, no manifiesta a todas las mónadas al mismo tiempo, porque un universo, de acuerdo con la doctrina secreta, es un fenómeno recurrente en la eterna alternancia de manifestación y disolución, y por estupendo que parezca, debe ser sino una manifestación ilimitada de lo absoluto.
Cada vez que un nuevo universo se crea, un cierto número de mónadas emerge del dominio de lo inmanifestado para iniciar su largo peregrinaje en el dominio de la manifestación. Pueden considerarse como siendo uno en lo absoluto y convirtiéndose en muchos en la manifestación. Pierden su unicidad individual tan solo en el estado de totalidad indiferenciada de lo absoluto y la reasumen cuando descienden a la manifestación. O sea que no se pierden. Aunque no lo vean, están tan armoniosamente unidas que como la luz blanca. Nosotros no vemos ningún color en la luz blanca. En realidad, la unicidad individual no desaparece en lo absoluto, sino que estas unicidades individuales del infinito número de mónadas quedan tan armoniosas y perfectamente entrefundidas que ninguna puede ser distinguida de las otras, tal como vimos recién, que todas las vibraciones correspondientes al espectro visible de luces coloreadas están todas contenidas en la luz blanca, en una misteriosa condición integrada en la cual ellas están presentes y sin embargo no todavía presentes. Nada hay en el universo a la vez en su aspecto subjetivo y objetivo, excepto la realidad última de lo absoluto. Aún las mónadas son tan solo el aspecto diferenciado de su infinita e inagotable naturaleza subjetiva, apareciendo como centros de conciencia diferentes y separados, con su propia unicidad individual e identidad en manifestación, y siendo una e indistinguible en su estado último y manifestado. Esta relación entre lo absoluto y las mónadas se refleja una y otra vez en los fenómenos de los planos inferiores, en la relación de un arquetipo con su infinito número de expresiones individualmente únicas, en la expresión de una individualidad en innúmeras personalidades, en la diferenciación de luz blanca en innumerables vibraciones de luces coloreadas. O sea, esto lo vemos en todo. Todos estos fenómenos aclaran desde diversos ángulos la misteriosa relación del uno y los muchos. Las más elevadas enseñanzas ocultas y la relación de diferentes aspectos de la realidad entre sí llevan a la conclusión que el origen de las mónadas ha de rastrearse hasta el Tattva Shiva Shakti. Y yo le escribí ahí Tattva Shiva Shakti, lo que quiere decir eso en sánscrito. El equivalente sánscrito del principio padre-madre, mencionado en la doctrina secreta. La concepción de la integración de las mónadas en lo absoluto muestra claramente por qué todas las mónadas deben su nacimiento espiritual a estos dos principios. A estos dos principios últimos, positivo y negativo, en existencia.
En lo absoluto, todas las mónadas están presentes en la condición indiferenciada o integrada. Y ninguna mónada existe como una entidad separada. Ahora bien, como hemos visto, el aspecto inferior siguiente de lo inmanifestado es el Tattva Shiva Shakti, solo cuando lo inmanifestado desciende, por así decirlo, a ese estado dual, polar. Es que para las mónadas integradas se abre la posibilidad de separarse y emerger al estado diferenciado, porque a menos que haya un rayo de conciencia separada, no podrá haber mónadas separadas y no podrá haber ningún rayo separado de conciencia, a menos que haya algún elemento separador de un rayo de otros. O sea que tiene que haber dualidad, tiene que haber positivo y negativo para que pueda haber manifestación. De modo que debe haber al menos materia potencial para separar un rayo potencial de conciencia de otros rayos. Esto es lo que el Tattva Shiva Shakti proporciona. Todo en este Tattva dual es de naturaleza potencial. Cuando decimos potencial es que todavía no es. O sea, que puede ser, pero todavía no es. Está en potencia. Y tal estado potencial es adecuado para la existencia potencial de mónadas separadas. Las mónadas comienzan a manifestarse y a funcionar a un nivel mucho más inferior en los dominios de la manifestación, pero ya pueden existir como entidades separadas, al menos potencialmente, en el Tattva Shiva Shakti. Así pues, Shiva y Shakti son lógicamente nuestros espirituales padre y madre, y debemos remontar nuestro linaje hasta estos dos divinos principios, positivo y negativo. Hasta a esos principios que nosotros debemos remontar nuestro linaje, en lugar de hacerlo hasta los monos, como nos han hecho creer los materialistas. Como dice Tan, es realmente patético ver a los modernos intelectuales insistir en que el hombre desciende de los primates, en base a inciertas evidencias fósiles e ignorando las evidencias de los grandes místicos, ocultistas e instructores espirituales que proclaman enfática e inequívocamente su origen divino. Nuestro origen es divino. Todo lo que se manifiesta es de origen divino. Nuestro origen no está en un mono. Ahora bien, si todas las mónadas son individualmente únicas y deben desempeñar sus respectivos papeles en el drama de la manifestación, será inevitable que algunos papeles parecerán mejores que otros desde un punto de vista inferior. O sea, desde un punto de vista inferior lo puede ver así. Cada uno puede ver que es necesaria en el vasto drama de la manifestación una variedad infinita de papeles que deben ser asumidos por mónadas de acuerdo a su unicidad individual y consecuente actitud. Nosotros estamos
observar que muchos seres que viven en tribus, ¿verdad? Unas son salvajes, otras no son tan salvajes, en la selva, pues esos son hijos jóvenes. Esos son hijos jóvenes que están más cerca del mundo del que vinieron, ¿verdad? Que se individualizaron, que del hombre civilizado. Pero todos los demás que vivimos en este mundo y una evolución mayor que se refleja, ¿verdad? En la forma en que se vive y que se llevan las cosas. Pero no sabemos exactamente en qué punto de este reino humano estamos. Desde el punto de vista global, no importa mucho quién desempeña los papeles, sino que lo que importa es en realidad cómo esos papeles se representen. Eso es lo que es importante. Y entonces Taimni nos da un ejemplo. Dice, cuando se monta una obra teatral ordinaria, se distribuyen los papeles a diversas gente. Uno desempeña el papel de un mendigo, otro el de un rey, ¿podría considerarse en este caso la persona que desempeña el papel de mendigo que ha sido injustamente tratado? Solamente está desempeñando un papel en esa obra. Porque muchos vengamos a la vida, ¿verdad? En algunas condiciones bien precarias. Eso no quiere decir que esa persona no está evolucionada o que no hubo justicia divina ahí con esa persona. ¿No? Es que ese fue el escenario que se creó. Nosotros tenemos el escenario que necesitamos, que lo hemos construido nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es representar bien nuestro papel. Todo el drama es una unidad y su éxito depende de que cada cual desempeñe su parte a la perfección. De modo que ponderemos estas cuestiones con mucho cuidado y clarifiquemos nuestras ideas suficientemente para poder sobreponernos a esa sensación de injusticia y otros sentimientos que puedan amargar nuestra vida y disminuir nuestra utilidad en el plan. Personas que le tocó vivir una vida que ella misma se construyó ese escenario. Mucho trabajo, mucho sufrimiento y siempre se están quejando, ¿verdad?, de la mala suerte que tienen. Y por qué a mí, por qué esto y por qué lo otro. Dice el dicho, si del cielo no bajan limones, pues hagamos una limonada con ese limón, ¿verdad? No nos limitemos a amargarnos todo el tiempo. Finalmente,
no solo debemos estar preparados para hacerlo con pericia, sino que debemos preparar en cuál debe ser el entrenamiento para poder hacerlo así. La personalidad que ignora la naturaleza divina y el destino de la mónada y que solo cuida de los temporeros gozos del instante presente, se irrita ante el aprendizaje. Pero la sabiduría consiste en aprender correctamente nuestras lecciones y tan pronto como sea posible, porque tarde o temprano tenemos que aprenderlas. He traído para hoy. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. La que se prepara el escenario para uno, pero bajo qué circunstancias. Nosotros ahora mismo estamos construyendo el escenario de lo que va a ser nuestra próxima existencia. Porque en los átomos permanentes se graba todo. Y entonces en la próxima vida se estudia, ¿verdad? El karma acumulado, el karma inmediato en nuestra vida anterior y todo eso, y se juega, ¿verdad? Se ve en lo que ha avanzado, en lo que te falta por desarrollar. Y si está dentro de tu karma, entonces buscando aquel escenario, ¿verdad? Aquello que van a ser tu familia, el país donde van a nacer, todo, que se ajuste a lo que ya tú traes, a lo que tú traes. Cada uno tiene una mochilita. Usted dijo que hay un logo planetario. O sea, nosotros tenemos un logo aquí en la Tierra. Pero por ejemplo, hay otro logo para Saturno, por decir otro planeta. El tema de Saturno. Y ahí se dan las mismas condiciones de los 7 rayos. Sí, esto. Y las 7 monadas. Ajá. Los cuerpos, los Eso es- físicos podrán ser diferentes, Exacto. pero la verdad es una indivisible. Y eso aplica a todos los sistemas solares. A todo lo que se manifiesta, Ya, todo lo que se manifiesta. de un planeta acá, o sea, una mónada que sea de otro planeta, puede venir acá a enseñar o no. Bueno, nosotros, la jerarquía que nosotros tenemos en nuestro esquema evolutivo del planeta Tierra, porque es que cada esquema evolutivo tiene 7 cadenas y es una serie de cosas. Nosotros ahora nos encontramos en la cuarta cadena, en la cuarta ronda, el planeta llamado Tierra. Y seres de otra evolución, se dice que dentro de este sistema solar, el esquema evolutivo más adelantado es el de Venus. Y entonces vinieron unos señores de Venus, que se llaman los señores de la llama, y otros nombres, a fundar una jerarquía aquí, a mediados de la tercera raíz. Ellos vinieron, fundaron la jerarquía, y entonces la jerarquía es la que brega con todos los procesos geológicos,
bien, pero según de nuestra humanidad van avanzando y escalando, ¿verdad? En la evolución y trascendiendo el reino humano, pues pueden ir ocupando puestos, porque en la jerarquía es todo por grados, o sea, todo evoluciona, por más evolucionado y por más que hayan trascendido el reino humano, la evolución continúa, ellos se siguen iniciando en otras cosas, cada vez más mayor. Y entonces, la meta es, y el fin es que de lo mismo de nuestra humanidad vayan ocupando esos puestos en la jerarquía. Ahora mismo hay de nuestra humanidad y todavía de otra humanidad. Y esa jerarquía que tiene el nombre de llama. Esa Nakumara de los señores de la llama. Ajá, eso todavía existe en esta quinta raza. Sí, los señores de la llama, sí. Ellos son los que tienen que ver con los puntos cardinales, con los movimientos y de los continentes, de todo, ellos tienen que ver con todo, con las iniciaciones. Cada rayo tiene su propio maestro que le guía. Cada rayo tiene un chohan, que es un jefe de cada rayo. Y permanece ahí, como en ese cargo hasta que otro lo sustituya. Y él es el que se encarga, ¿verdad?, de velar por las distintas características que se reflejan en, o sea, cómo influencian las artes, todas las ciencias, los líderes, tiene que ver con los líderes, Las con la religiones, instrucción, los el ceremoniales. mundial, ¿verdad?, pertenece al segundo rayo. Todos trabajan en armonía. ¿Qué libro podemos leer que describa un poco cada rayo para saber sus características? Mira, hay un libro muy bueno de Lesbite que se llama Los Maestros y el Sendero. Y ahí habla de la jerarquía y los puestos que habla de los rayos. Entonces, a mí lo que me interesa es saber si ustedes pudieron entender la referencia de estas tres, ¿verdad? De la individualidad, la unicidad individual, el de la mónada. Vamos a hacer una preguntita. ¿Cuál cree usted que sea el punto de unicidad individual, por ejemplo, de esta mesa? ¿Dónde ustedes creen que pueda estar? La idea La de mesa. la mesa. No la idea, La mesa en sí. La mesa. el proceso. El centro. El centro de la mesa. ¿Dónde puede estar ahora su unicidad individual? Fíjense en la mesa. La mesa es de qué material es la mesa. Madera. ¿Y de dónde se saca la madera? De un árbol, de un elemental. Pues entonces, por ende, la unicidad individual en que se encuentra esta mesa, se encuentra dentro del reino de la mesa, en algún punto de su recorrido dentro del reino de la mesa. Si hubiese sido de metal, estuviera en el reino mineral. ¿Te fijas que eso no tiene que ver nada con la individualidad? ¿Con qué tiene que ver la individualidad? ¿Cuál de los tres?
humano. Ahí es donde se da la individualidad. Y que es permanente en tanto y cuanto permanezcamos dentro del reino humano. Porque con cada encarnación la individualidad no cambia. La que cambia es la personalidad, los vehículos inferiores, pero los superiores. Pues eso. Pues sí, pasaron las pruebas.